Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición para nosotros una vez más, hermanos, estar en este espacio, nuestro espacio, en Cristianismo Profundo. Estamos muy agradecidos con Dios, hermanos, y Dios sabe que no es una frase hecha. Realmente estamos contentos de tener este espacio en el cual podemos, gracias a Dios, estudiar la palabra de Dios. Y estamos doblemente contentos, hermanos, en esta tarde, porque está con nosotros directamente desde Monterrey, nada más, con un corazón rayado, arriba el norte, el pastor Román. ¿Cómo está, Román? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por la invitación al pastor Moisés, a Yoba, a Mollito. Dios les bendiga, iglesia, bendiciones desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Aquí estamos con ustedes. Dios los bendiga. Así es, hermanos, pues es una bendición para nosotros tenerlo aquí con nosotros, dialogando sobre nuestro estudio, la fe que actúa. Y pues sin más preámbulos, sin darle más vueltas, hermanos, vamos a comenzar con la lección de esta tarde. Y vamos a pedirle a nuestro invitado, al pastor Román, si puede apoyarnos con la oración para iniciar. Amén. Muy bien. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar, Señor, aquí en este lugar, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda el pastor Moisés, Giovanni, Moisés también Junior, por este tiempo, y lo dejamos en tus manos para que sea de bendición, de edificación para cada uno de los oyentes y aquellos que nos están mirando por medio de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Pues en verdad, hermanos, es un gozo estar aquí. Estos chamacos que de veras no entienden, hermanos. El jueves pasado yo no pude estar aquí con nosotros, estuvimos Moy y yo solos por causas de trabajo. Así es. Y ahora el Moy no está aquí y le pasa la estafeta aquí al pastor Román. Y decíamos, y es que no cabemos ahí en la pantalla. Bueno, estamos poquito anchos, pero ni modo, aquí estamos. Y sí, como decía yo, es una bendición tener con nosotros al pastor Román Reséndiz. Está con su esposa Cintia está en casa. Y hemos tenido un excelente fin de semana aquí con el pastor Tom. Nos volvió a visitar otra vez el pastor Tom y el ministerio de Freedom Team, apoyando el Freedom Team México, que se llama Prisioneros de Dolor, es el ministerio. Y hemos tenido un excelente tiempo, y aprovechando que el vuelo de Román es hasta a media semana, pues bueno, más bien nada más está aquí un ratito y ya se va. Ya va de regreso a la Sultana del Norte, ¿verdad? Vamos a dialogar, hermanos, con nuestro tema de este día, pero espero que hayan puesto atención, y ustedes que ya tienen de memoria Josué 1:5, pues lo hayan recordado, y los que no lo tenían, se hayan aplicado para memorizar Josué 1:5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Este versículo lo aprendimos bajo el tema aprendiendo de la fe de Josué. Y dejamos de lectura, hermanos, Josué capítulo 6. Recordando otra vez que esperemos todos ustedes de la iglesia local aquí en Tecate, que está participando en el reto, ¿verdad? Sí. El reto de lectura del Nuevo Testamento previo a la Semana Santa. Hayan hecho un pequeño espacio ahí para leer Josué capítulo 6. Y vamos a dialogar ahora aquí entre nosotros con el tema aprendiendo de la fe de Josué, segunda parte. Ya al leer ustedes el capítulo 6 de Josué, ya saben de qué se trata, y vamos a estar dialogando aquí de la fe de este hombre y del pueblo de Dios. Así es que entramos en materia, hermanos, con nuestra lección aprendiendo de la fe de Josué. El temor no nos ayuda a crecer, claro que no. No importa qué tan fuertes seamos, si el temor hace presa de nosotros, nos estancaremos y no avanzamos. El temor es una de las armas que más resultado le están dando al enemigo en este tiempo. El temor paraliza a los hombres que se dejan cautivar por él.
Pero con la ayuda de nuestro Dios y con una fe que está creciendo, podemos vencer el temor y cualquier obstáculo del enemigo. Amén. Amén. Y tenemos esta introducción, hermanos, porque ustedes ya leyeron la historia, de lo que trata la historia. Según el encabezado del capítulo que leímos, ahí dice obviamente la toma de Jericó. Casi siempre lo hemos llamado la conquista de Jericó. Y como vamos a dialogar en esta tarde, hermanos, la conquista de Jericó es realmente el preámbulo para la conquista de la tierra prometida. O sea, es nada más el punto de partida. Y Román, me llama la atención que en el capítulo que conocemos como los héroes de la fe, hay mucha narración de lo que hizo desde Adán, Abel y todos los personajes, ¿no? Hay muchos versículos que se detienen para hablar de Abraham, de Isaac, de Moisés. Hay mucho que habla de Moisés, de Jacob. La semana pasada hablábamos de Rahab. Y me llama la atención que en el 11:30 de Hebreos solamente está esta mención, hermanos, y por eso quisimos tomar esta lección para ver aquí la fe de Josué. Dice Hebreos 11:30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y es todo lo que dice. Así es. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, es todo lo que dice, pero como decía hace un momento, es el preámbulo, es nada más el principio para entrar a la toma de Canaán, la tierra, lo que conocemos como la tierra prometida. Este es el episodio único de la vida de Josué registrado en Hebreos 11. Por eso es que nos detendremos en hablar de él. Y como decía hace un momento, esperamos que hayan leído bien y con atención este capítulo 6 de Josué, y con esa idea, hermanos, y con ese entusiasmo comenzamos a dialogar del contenido de algunos versículos, de algunos episodios, de algunos momentos que encontramos en este capítulo 6 de Josué. Román, bienvenido a estar con nosotros, nervioso, tranquilo. Es una charla, aquí para nuestros hermanos. Amén, y para ser de bendición para todos nuestros oyentes, ¿ok? Entonces ya saben algo ya saben algo de Monterrey, hermano. Miren, aquí está, hermano. Escucha Bronco, si lo escucha Bronco, pues, y es Bronco porque pues así se llama su gobernador. Sí, el Bronco. El Bronco. Muy bien, empezamos, Joa. Bueno, hermanos, y como cada semana lo hacemos, les recomendamos que saquen su Biblia, su libreta, su lápiz, lo que necesite para hacer anotaciones, porque sabemos que es de bendición guardar esas notas, ¿no? Claro. Esperamos que hayan visto también la lección pasada, porque también es importante para entender más el contexto. Sí. La semana pasada hablaron más bien sobre el llamamiento. El llamamiento de Josué. El llamamiento de Josué, y hoy vamos a ver a Josué en acción. A Josué poniendo su fe en acción. Sí, claro. Así que comenzamos. Dice Román, según Josué, capítulo 6, versículo 1, ¿cómo estaba la ciudad y por qué? Ok, muy bien. Dice la palabra de Dios ahí en Josué capítulo 6, en el versículo número 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Hay una pregunta ahí que menciona Giovanni: ¿cómo estaba la ciudad y por qué, verdad? Entonces ahí la respuesta es que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Esta es la respuesta hacia la pregunta que vemos ahí en el primer punto, ¿verdad? A tratar. ¿Es así es, Giovanni? Así es. Pues si ustedes leyeron, hermanos, el capítulo 1 al capítulo 6, podemos darnos cuenta, incluso lo mencionamos cuando hablamos de Rahab, cómo el corazón de las demás naciones iba desfalleciendo a causa de lo que escuchaban de nuestro Señor, ¿no? Entonces, a causa de eso, a causa de lo que escuchaban, es que la ciudad de Jericó se encontraba enclaustrada a causa de los hijos de Israel, pastor. Así es.
Así es. Me llama la atención que el versículo es reiterativo. La ciudad estaba cerrada, pero estaba bien cerrada, sí, ¿verdad? Y como bien decimos, no solamente en la entrada a Canaán, sino todos los pueblos vecinos habían escuchado de lo que había pasado con los egipcios. Entonces, imagínense el asombro de la gente ahí alrededor diciendo: ahora los israelitas vienen hacia acá, cerremos la ciudad. Ahora, era una ciudad amurallada. Dice algo de la historia que la entrada a Jericó estaba rodeada, o sea, toda la ciudad estaba rodeada por un muro que en aquel tiempo era tan ancho que podían caminar sobre el muro 6 carros a la par, al mismo tiempo. Ese era el ancho que tenía el muro, y además bien cerrada la puerta, ¿verdad? La misma ciudad de Jericó estaba en alerta máxima, como todos sus vecinos. Desde la perspectiva humana, esta sería una batalla difícil, quizá imposible, aún para los israelitas. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, la batalla ya estaba ganada, ya se había terminado, porque entendamos cómo el Señor está hablando a su pueblo. El Señor puede decir, como dice el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Todavía no empezaba la batalla, y ese es el vocabulario, usando el verbo en tiempo pasado. El Señor le está diciendo a Josué: ya he entregado en sus manos la ciudad. La tierra prometida estaba enfrente del pueblo de Dios, pero esos muros que acabo de mencionar, grandes, se interponían entre el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham más de 400 años antes. Aquí estaba el inicio del cumplimiento de esa promesa, pero estaba una muralla que se interponía entre el pueblo de Dios y el inicio de ese cumplimiento. Entonces, Dios dio a los israelitas por medio de Josué las instrucciones para que las murallas de Jericó fueran derribadas. Todo esto sucedió alrededor de 1400 años antes de Cristo. Lo importante, hermanos, que vemos aquí, y de lo que vamos a estar dialogando más adelante, es que los israelitas obedecieron y los muros cayeron, tal como Dios lo había dicho. Y entonces tomaron la ciudad y empieza la conquista. Si bien Jericó no era una ciudad muy grande, pero era una importante fortaleza. Israel tenía que derrotar Jericó, y ellos podrían derrotar cualquier otra cosa que se les enfrentara en Canaán. De nuevo, en este episodio vemos la sabiduría de Dios como opuesta a la sabiduría humana. Pero Israel tenía que enfrentar a su rival más difícil primeramente. Y su rival más difícil podría ser los mismos muros, podría ser el temor, o podría ser la estrategia de guerra. Porque humanamente no era fácil la conquista romana. No era fácil. El Señor está dando aquí unas instrucciones, como vamos a ver más adelante, y el pueblo de Israel simplemente tenía que obedecer. Así es, y no era fácil por las circunstancias y la situación como se encontraba. Como decía ahorita la escritura y como lo mencionaba el pastor, la ciudad estaba amurallada, es decir, era necesario tener fe y creer en la promesa de parte de Dios que había hecho hacia Josué y hacia el pueblo de Israel para poder seguir avanzando y creyendo en esa precisa promesa que Dios les había entregado. Así es que es lo mismo, por así decirlo, pastor, ¿no, Giovanni? Cuando nos sucede en alguna ocasión cotidiana, ¿no? de nosotros, cuando se presenta a lo mejor algún problema muy grande, es algo similar a lo que vemos en este tiempo. Es decir, cualquier circunstancia, ya sea financiero, ya sea de enfermedad,
es algo muy grande para nosotros verlo de nuestra forma natural, de nuestra vista natural, pero cuando Dios da una promesa a tu vida y cuando Dios te habla, es ahí donde tú pones en práctica la fe y crees que Dios va contigo y Dios va peleando por ti todas esas batallas. Así es que qué tan importante es aplicarlo también en nuestro caminar diario como cristianos, como iglesia cristiana. Claro. Y otra cosa que podría pasar, pastor, es que tal vez ellos, al darse cuenta que estos pueblos desfallecían de miedo ante su sola presencia, ellos podrían tal vez confiar en su fuerza, en su número, en poner su confianza en ellos mismos y no en Dios. Exacto. Tal vez por eso la entrada a la posesión de la tierra prometida se encuentra con algo de este tipo. Sí. Porque cierto es, recuerda que platicamos la semana pasada, que Josué envió a los espías y los espías escucharon de Rahab que el pueblo tenía miedo de todos ellos, de todo Israel, por lo que habían venido escuchando. Sí. Entonces ellos, los 2 espías que envió Josué, regresaron con la ayuda de Rahab, que les salvó la vida, dando un buen reporte. Entonces imagínate el pueblo animado, no, pues si nos tienen miedo, sí, ya la hicimos. Claro. Pero ándale, que llegan a la entrada y wow, ¿y aquí cómo le hacemos? ¿Verdad? Y sin duda alguna tenían que decir, esos muros tienen que caer. Sí. Ahorita nosotros hasta lo cantamos, Román. Sí. Los muros caen, los muros caen. Exacto. Pero ellos tenían que hacer algo. Y como vamos a ver más adelante, hermanos, todo esto tiene que ver con obediencia. Así es. Porque, hermanos, aquí vemos un caso de fe tremendo, porque va contra la lógica humana. Sí. Dios, una vez más, trabajando en su sabiduría contra la sabiduría humana. Y de eso vamos a seguir dialogando. ¿Ok? Vamos a seguir. Muy bien. La siguiente pregunta que vemos aquí es: ¿cuáles fueron las instrucciones del Señor para Josué y el pueblo? Y eso lo vemos en el versículo número 3. Giovanni, adelante, por favor. Que dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Bueno, dice la pregunta, ¿cuáles fueron las instrucciones del Señor para Josué y el pueblo? Era rodear la ciudad durante 7 días. Vemos en el siguiente versículo que tienen que rodear 7 días. Ahí al final del 3. Y esto haréis durante 7 días. Así es. Al final del versículo 3. El versículo 4 les da la instrucción de los sacerdotes llevando las bocinas de carnero, y también la llevada, que es una de las cosas importantes en esta conquista, del arca del pacto, ¿verdad? Pero esta pregunta, juntamente con su respuesta, hermanos, es lo que de las primeras cosas que podemos poner aquí sobre la mesa y decir: la estrategia de Dios va totalmente contra la estrategia humana. Sí. En el siglo XX, finales del siglo XX y ahorita en el siglo XXI, pues tal vez hubiéramos llamado a Rambo, ¿no? A Schwarzenegger o alguien ahí con sus armas sofisticadas y darle 3 cañonazos a esas murallitas y las vamos a tumbar que se caen. Y ya la hicimos, ¿no? Pero no, la estrategia de Dios fue diferente aquí. Rodearéis pues la ciudad. El método de guerra era uno que no tenía absolutamente nada de sentido de acuerdo con la inteligencia militar. Esta situación, hermanos, requería total dependencia de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, requería de una gran fe de parte de Josué, porque Josué tenía que explicar a la nación este plan y guiar a todo Israel en este plan. Sí. Qué trabajo, Román, para Josué. Muy pesado. Sí, y requería también, hermanos, de una gran fe de los ancianos y de la nación entera, porque tenían que seguir a Josué en este plan. Entonces, imaginémonos el cuadro, hermanos. El Señor le dice a Josué: rodeen la ciudad.
Y esto, háganlo por 7 días. Sí, Señor, pero ¿cómo vamos a pelear? Y Dios está diciendo, rodeen la ciudad. Sí. ¿Ok? Ejército de Israel, vamos a la toma de la tierra prometida. Vamos a darle vuelta a la ciudad. Y ahí están, un día, ¡pum! Y los de Jericó, los cananitas, no listos ahí, pues a ver cuándo atacan. Y desde arriba preparados, desde arriba de los muros. Y se pararon, no pasó nada. Y al siguiente día, pues otra vueltita. Y no pasó nada. Sí. Si eres, Román, para nuestro tiempo, ahora, si vemos a alguien haciendo eso, y después de que han salido del desierto, sin duda alguna vamos a decir, pues, algo les afectó en el desierto, ¿no? Se les quemó el cerebro. Locos, ¿eh? ¿Cuándo nos van a atacar? Ya llevan una vuelta, ya llevan 2 vueltas, ya llevan 3 vueltas. Por eso es que mencionamos, hermanos, que esta guerra, no tenía absolutamente nada de sentido con relación a inteligencia militar. No se veía lógica. No se veía lógica por ningún lado. Y me imagino que incluso los detractores de Israel pensando, ¿y esos fueron los que vencieron a los egipcios? ¿Y esos fueron los de los que hemos venido escuchando y nos causan temor? Solamente dan vueltas, solamente dan vueltas. ¿Y por qué están dando vueltas? Bueno, lo que ellos no sabían es que Josué, al frente de este grupo de personas, estaban obedeciendo a Dios. Sí. Ni ellos se imaginaban, Román. Ok, Señor, vamos a darle vueltas a Jericó, pero ¿qué va a pasar? Ustedes den vueltas a la ciudad 7 días, una vez cada día. Es lo que tienen que hacer. Y después que ustedes eso es lo que tienen que hacer, punto. Y es lo que hicieron. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas fueron las instrucciones que el Señor dio a Josué y que Josué dio al pueblo. Hermanos, qué tremendo reto para Josué. Muchas veces así nos pasa, hermanos, transmitir a alguien la voluntad de Dios, especialmente lo que tenemos aquí escrito en su palabra, y decirle a una persona que está pasando por tristeza, por sufrimiento, después de un ataque, después de una murmuración, después de haber escuchado algo en su contra, y abrir las escrituras y decirle, mira, Dios te dice, perdónalo. Esa persona nos va a decir, estás loco, es que a ti no te hicieron lo que a mí me hicieron. Pues no me hicieron, pero Dios dice aquí, perdónalo, abrázalo, dale de comer, dale de beber, ora por él, ora por ella. No, hombre, están locos, como dicen los de Monterrey, no, hombre, están locos. Sí. Va contra la lógica, Sí. Totalmente. La reacción humana, hermanos, la lógica humana, pero tenemos que entender esto, hermanos. Esto es lo que el mundo dice. Ahí debemos de tener mucho cuidado, porque la lógica humana y el mundo nos dice, te la hizo, te la paga. Correcto. Te dijo, dile. Te hace, hazle. Está pasando por necesidad, déjalo que se muera. Pero Dios dice lo contrario. La estrategia de guerra del hombre no va de acuerdo con la estrategia de Dios. Y lo que más nos conviene, como hemos visto en clases pasadas, es la obediencia. En la obediencia, hermanos, está la bendición, ¿verdad? Y yo creo que entender eso, pastor, nos ayuda mucho a todos los que somos hijos de Dios a entender las situaciones y a no frustrarnos ante situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo lógico cuando tenemos a alguien que nos odia, que no nos quiere, la lógica humana sería pues regresarle lo mismo, ¿no? Exacto. Cuando la lógica de Dios es, bueno, ama y ora, pide por tus enemigos. Exacto. Es totalmente lo contrario. La lógica humana no es lo mismo que la lógica de Dios. Y entender eso a los hijos de Dios nos va a servir mucho. Sí. Y esa es la estrategia de Dios. Repetido, yo creo que por lo menos 2 veces en las escrituras está estas frases de las escrituras. Cuando cuando tu estrategia en la vida es la estrategia de Dios y no la del hombre, dice la escritura, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Correcto. Pero eso es cuando realizamos la estrategia de Dios. Cuando hacemos la estrategia del mundo, la estrategia del hombre, fracasamos, hermanos. Sin duda alguna seremos derrotados. Y estar enfocados, pastor, a como usted dice, vivir en obediencia a Dios, porque mucha gente tal vez puede decirnos, no seas tonto, Exacto. Y cuando nos encontremos en esa situación, hermanos, pues como dice la palabra en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Exactamente.
El ataque del hombre siempre va a ser cruel, hermanos, pero pues nosotros sabemos en quién hemos confiado. Así es. Amén. Muy bien, continuamos. Bueno, la pregunta que sigue dice, perdón. Sí, es que, bueno, nada más quería hacer un comentario en cuestión ahí al versículo número 3 de lo que venimos hablando, hermanos. Dice ahí, la ciudad, rodearéis pues en la ciudad todos los hombres de guerra, ¿verdad? Todos los hombres de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que como tanto usted como yo, bueno, nosotros, si yo les haría una pregunta al pastor o a Giovanni o a uno de ustedes que se encuentra allá, ¿usted es un hombre o una mujer de guerra? Porque realmente en la vida del cristiano hay mucha lucha, hay mucha prueba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que Dios nos ha capacitado también a nosotros a través de su palabra, de la escritura, de los versículos, memorización y todo, para poder enfrentar todas esas circunstancias que vivimos diariamente como cristianos. Como decían ahorita, la lógica humana es si me pegan, yo regreso, ¿verdad? Sí. Si me dan una mejilla, dice la escritura, pon la otra mejilla, pues es muy difícil, ¿verdad? Si a mí en Monterrey me pegaran una mejilla y pues dice la Biblia que pongan la otra, pues a lo mejor no la pondría, ¿verdad? O aplicaría el versículo que dice, ok, te voy a poner la otra mejilla, pero si tú me pegas, dice la escritura también, que cuidado de aquel que toque a alguno de sus hijitos, ¿verdad? Porque es mejor que entres al reino de los cielos y que te cortes esa mano a que todo tu cuerpo se vaya al infierno, y con eso yo desarmo a la persona. o también, Román, es más bienaventurado es dar que recibir. Sí, pues también podía aplicar esa palabra y pues ahí estamos a la par. Claro, pero lógicamente eso es en la cuestión del ser humano. Pero por eso mismo Dios preparaba a la gente, hombres de guerra. O sea, por eso nosotros estamos en este mundo, en este caminar cristiano, pero ya con unas armas, y la mejor arma es la palabra de Dios, y sobre todo, como decía el pastor ahorita, la obediencia hacia su palabra, para aplicarla en el momento justo y exacto. Exacto, y claro, nunca nos va a dejar avergonzados. Amén. Ok, entonces seguimos con la siguiente, que dice, ¿qué instrucciones dio a Josué en los versículos 6 y 7? Muy bien, dice la escritura ahí, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estaban armados pasarán de delante del arca de Jehová. Entonces ahí vemos como respuesta a las instrucciones que había dado Josué, es llevar el arca del pacto. Esa sería la respuesta. Es parte de las instrucciones. Así es, parte de las instrucciones. El arca del pacto, hermanos, aquí, estos 2 versículos son muy poderosos en esta narración de las escrituras. El arca del pacto sería importante en esta victoria. Así como lo fue en el capítulo 3, en el cruce del río Jordán. La escritura nos dice que cuando los sacerdotes que traían sobre sus hombros el arca del pacto tocaron las orillas del río Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, y las que ya estaban aquí continuaron su camino. Y así como sucedió años antes en el cruce del Mar Rojo, cuando Aarón y Moisés extendieron la vara y el mar se abrió. Recuerdas que Moisés hacía mucho énfasis, y el pueblo pasó en tierra. Pasaron en seco. En seco, Román. No había chamoitos. En seco. Pasaron en seco. Bueno, en el capítulo 3 de Josué ya no era el mar, ahora estaba el río, y era un impedimento para entrar, para llegar aquí a Jericó. Entonces, la instrucción de Dios fue que los sacerdotes que llevan el arca del pacto toquen la orilla del río, y sucedió el milagro. El río se dividió. Entonces el arca era muy importante. En este caso, Israel tenía que mantener su corazón, eso es lo que se representa de alguna manera el arca, y su mente, tenía que mantener su corazón y su mente en el Señor, quien estaba presente con ellos a través del arca, en vez de poner sus corazones y sus mentes en la dificultad que estaba tras de ellos. Por eso decía hace un momento, hermanos, si ustedes recuerdan,
El temor no nos ayuda a crecer. No importa qué tan fuertes seamos, si el temor hace presa de nosotros, nos estancaremos y no avanzamos. Correcto. Si el temor hubiera hecho presa de Josué y del pueblo aquí, no hubieran avanzado a la conquista de la tierra prometida. Aunque la promesa ya estaba, ¿verdad? Ya el Señor dijo, todo esto te daré, pero hay que conquistar. Así es. Y el Señor nos ha dado a nosotros muchas bendiciones, y por eso Román mencionaba, hermanos, es tan importante entender la situación de que somos guerreros del Señor. Aunque tenemos aseguradas las bendiciones de Dios, aunque tenemos asegurada la vida eterna en Cristo Jesús, qué importante es saber que hay cosas que tenemos que conquistar. Correcto. Pero en todo esto, como en este caso, no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Recordemos, Jehová, que el arca del pacto era uno de los muebles más importantes del tabernáculo, y es lo que hemos venido mencionando por muchos años en la enseñanza del Nuevo Testamento como el símbolo de la presencia de Dios. Dios está ahí guiando a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Josué, y Josué tuvo que decirle al pueblo, porque lo que se le pidió era inusual, hermanos. De esta manera no se acostumbraba a hacer para conquistar una ciudad fortificada con paredes, con muros. No era la manera, pero aquí el Señor le está diciendo, rodeen la ciudad y que los sacerdotes lleven el arca del pacto, lleven bocinas, lleven cuernos de carnero. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Pero lo importante aquí dentro de las instrucciones era darle el valor que siempre tuvo para Israel, el poder de la presencia de Dios en medio de ellos. Y esta era parte de las grandes instrucciones. ¿Cómo podríamos aplicar eso, pastor, en nuestra vida, en la vida cristiana? Actualmente, el valor que nosotros le damos a la presencia de Dios. Correcto. Tanta comunión tengamos con Dios, tanto conocemos la presencia de Dios. No podemos avanzar en la vida cristiana, hermanos, sin comunión con Dios. El cristiano, hermanos, o la persona que pretende estar en la iglesia, decirse cristiano, pero no tiene en sus manos la palabra del Señor cada día, no pasa un tiempo de oración con el Señor, no le interesa un tiempo de adoración, no le interesa el tiempo de comunión con los hermanos, y todo lo que conlleva a la responsabilidad cristiana, hermanos, simple y sencillamente está practicando una religión. Sí. No está practicando lo que el Dios del universo enseña a través de su palabra. Entonces, qué importante es que nosotros pasemos tiempo en la presencia del Señor. Otra vez, refiriéndonos al Antiguo Testamento, Moisés había llegado con el pueblo de Israel hasta el pie del Sinaí. Y habían pasado cosas tremendas ahí en el Sinaí, pero el trabajo para Moisés, según el Señor, era sacar a Israel de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. El Sinaí era una situación de paso nada más, pero tantas cosas pasaron ahí al pie del Sinaí que Moisés estaba desalentado, estaba preocupado, estaba desanimado de las cosas, ¿no? Entonces recordarán en el capítulo 33 de Éxodo que tiene un diálogo con el Señor y le dice, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y continúa adelante con el viaje, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés se hubiera quedado contento con eso, pero no, Moisés replica y le dice al Señor otra vez, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y de ahí en adelante, hermanos, la presencia de Dios en la conquista de Canaán, el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios, tan importante para el pueblo de Dios. Hermanos, no podemos hacer nada sin la guianza, dirección y presencia de Dios en nosotros. La manera de estar en la presencia de Dios, de cultivar comunión en la presencia de Dios, son las disciplinas espirituales que debe tener cada cristiano. No hay otra manera. No hay disciplinas espirituales. Estamos entonces hablando de simplemente una fe muerta, una religión.
y eso no funciona ni aquí ni en China. Incluso lo vimos o lo vieron la semana pasada, como hasta para el mismo Josué Dios le encomendó esto, y es un versículo muy conocido, si me permiten leerlo una vez, pastor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios hizo una promesa. Dios le dijo: yo ya te entregué, ya te lo he entregado, pero tú tienes que ser esforzado y valiente y hacer esto. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel: mantener nuestros corazones y nuestras mentes en el Señor. Podemos decir, Román, yo ahí, promesa condicionada. Promesa condicionada, sí. Sí, y yo te voy a dar todo lo que te he dicho, pero tú mantente en la ley del Señor. Nunca se aparte de ti ni de día y de noche. Sí. Y al final de uno de esos versículos que leíste en el capítulo 1 dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí. Entonces, hermanos, la Escritura también nos enseña que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, el Señor no cambia ni en su estrategia, ni en su manera de pensar, ni en su plan divino, ni en llevarnos a la victoria. El Señor no cambia, hermanos, pero tampoco cambia en hacer que nosotros obedezcamos el plan maravilloso del Señor. Entonces, somos hombres de guerra, somos guerreros del Señor, hermanos. Sí tenemos garantizadas las victorias, pero hay que luchar. Y recuerden, hermanos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Así es. Y aparte también de, como decía el pastor Moisés, claramente habla acerca de hombres de guerra, ¿verdad? Pero el ser hombres de guerra, el ser hombres y mujeres preparados para esas batallas, no se trata de poner nuestras fuerzas en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, porque el arca del pacto, como decía ahorita el pastor, representa la presencia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesitamos su presencia. Correcto. En todo momento. Necesitamos la presencia de Dios en todo tiempo. Usted en su trabajo necesita la presencia de Dios, aunque sea un excelente trabajador, aunque sea un excelente, lo que sea, lo que usted se dedique, pero usted necesita la presencia de Dios, porque en la vida cotidiana hay situaciones que suceden, y si no está la presencia de Dios vamos a cometer muchos errores. En el hogar con nuestros hijos necesitamos la presencia de Dios. En el caminar diario por la calle necesitamos la presencia de Dios, y eso representa lo que es el arca del pacto, y ellos tenían de esa manera representada la presencia de Dios. Es por eso que a pesar de que ellos eran guerreros, imagínense, guerreros, más aparte de la presencia, yo creo que la victoria estaba segura. Claro. Y eso así con nosotros también. Pero sigue yendo de la mano la obediencia, Román. Así es. Y vamos a seguir platicando de eso, porque viene unas frases aquí interesantes que vamos a dialogar. Amén. ¿Qué dice Román? La siguiente pregunta. Ok, dice, ¿qué cosa extraña a la mente humana hizo Josué y el pueblo? Y luego ahí dice la cita bíblica que nos va a leer nuestro compañero Giovanni. Es Josué 6, versículos 15 y 16, que dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces, ¿qué cosa extraña a la mente humana hizo Josué y el pueblo? Bueno, la marcha, lo que acabo de leer ahí, la marcha del séptimo día. Jehová, ¿qué dice el versículo 9 y 10? Dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. ¿Y qué dice el versículo 16?
Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Hay obediencia o no hay obediencia? Hay obediencia, claramente. Sí. El 7º día, hermanos, el 7º día se levantaron temprano al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera que lo habían hecho los otros 6 días. Pero la escritura se detiene aquí en el versículo 15 para decir que en esta ocasión el pueblo dio vuelta a la ciudad 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, después de la 7ª vuelta, entonces ahora, contrario a lo que había sucedido en el versículo 10, Josué le dice al pueblo: gritad, y les da una razón, hermanos: griten, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Esta marcha se dio en un lapso de tiempo de 7 días, leemos aquí en las escrituras. Esta sería una obra de la soberana gracia de Dios y del poder de Dios, hermanos. No había aquí intervención humana. Era cuestión de tiempo. Así es como Dios trabaja. Sí. Ahora, imaginemos el oprobio que estaban haciendo los cananitas para Israel. Ya estamos aquí en el 7º día. Ya los cananitas, desde lo alto de las murallas de Jericó, los habían visto dar una vuelta y no pasó nada. Todo silencio. Solamente se oían las bocinas, o sea, los cuernos que tocaban los sacerdotes y los que llevaban ahí en el frente, los que llevaban al frente en la marcha. Y va el 2º día y no pasa nada. Y va el 3er día y no pasa nada. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia, Román? Cansándolos a los de adentro. Dios está haciendo una estrategia. Y al 7º día dijo: todo está listo. Y militarmente, como mencionábamos al principio, esto va completamente contra la lógica humana. Cualquiera hubiera dicho: ya dejen de estar jugando, dejen de estar dando vueltas, hombre. Exactamente. Tal vez los cananitas decían: estos ya se volvieron locos, no sirven más que para caminar, se quedaron acostumbrados 40 años de camine y camine y camine. Pero no, aquí está la estrategia de Dios: marchen 7 días y el último día marchen 7 veces de la misma manera, y cuando ustedes griten, la respuesta ahí está. ¿Qué cosa, no? Correcto. Y como usted bien decía, pastor, el resultado de perder o ganar residía en la obediencia. La obediencia. Sí. Josué, ¿pero por qué vueltas? De vueltas. Ni yo lo entiendo. Así me dijo el Señor. Así es que vamos a dar vueltas. Imagínense a Josué: Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Me vas a respaldar o no me vas a respaldar? Sí. Es un acto de fe. Por eso estamos mencionando en esta noche, hermanos, aprendamos de la fe de Josué. Sí. Muchas veces, hermanos, como decía en el versículo 10, es tiempo de callar. Muchas veces pensamos que siempre es tiempo de discutir, y siempre es tiempo de levantar las manos, y siempre es tiempo de argumentar, y siempre es tiempo de defendernos, y siempre es tiempo de decir: aquí mis chicharrones truenan. No, Dios dice: hagan esto y calla. Va a llegar el tiempo en el que vas a hablar. Y así es la vida, hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Señor, y debemos estar seguros de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y lo que sigue después de que nosotros escuchamos la voz de Dios es obedecer. La obra es de Dios. En este caso, hermanos, era un lapso de tiempo. Ahí estaban ante Jericó el primer día, iban a pasar 7 días hasta ver la respuesta. Sin embargo, aquí está la respuesta. Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice que va a suceder, va a suceder. Aleluya. Bueno, seguimos. Dice la siguiente pregunta: ¿qué instrucciones recibió el pueblo en el versículo 18? Muy bien, dice ahí en la palabra en Josué 6, verso 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahí vemos como respuesta a esta pregunta: ¿qué instrucciones recibió el pueblo? En el verso era guardarse del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del
anatema? Esa es la respuesta, pastora, ante esta pregunta que vemos aquí. Aquí estamos otra vez ante instrucciones. Así es. Instrucciones que recibe el pueblo por mano del Señor, el Señor hablando a su pueblo, porque la ciudad era considerada, anatema significa maldición o maldita. La ciudad era anatema a Jehová por todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que está en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, les dijo al pueblo, ustedes guárdense de tocar esas cosas maldecidas, ni lo toquen siquiera, y mucho menos tomen algo. Esto es algo maldito, algo maldecido. No sea que hagas maldición al campamento de Israel y traigas turbación. Vas a turbarlo. Dice la palabra de Dios para todos en este versículo 18: pero cuídense de no tocar ni llevar nada de lo que ha sido consagrado a la destrucción. Fíjense, consagrado a la destrucción. Porque entonces, por culpa de ustedes, Dios consagrará a la destrucción al campamento de Israel y lo castigará. Josué tuvo que ordenarle al pueblo de Israel que se guardase, como lo mencionamos aquí, del anatema o de lo consagrado a la destrucción. Con esto él se refiere, lo que el Señor estaba prohibiéndole a su pueblo por medio de Josué es: cuídense con los ídolos, de las cosas asociadas con la adoración depravada y demoníaca del pueblo de Canaán. O sea, había situaciones, hermanos, que el pueblo tenía que romper. Sí. Desgraciadamente, vemos al final del libro de Josué, que Josué, cuando aparece el famosísimo versículo mencionado por todos nosotros, especialmente cuando nos emocionamos y decimos: ahora sí vamos a servir al Señor, ¿no? Que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes de decir esas tan llegadoras palabras, Josué le dice al pueblo: decídanse a quién van a servir. Y menciona ahí: si a los dioses que adoraron nuestros padres cuando estábamos en Egipto. Recuerden que cuando salieron de Egipto, gente se les pegó juntamente con sus ídolos y sus tradiciones. Y en la conquista de Canaán, gente se les fue pegando con sus costumbres y tradiciones. Entonces Josué les dice: decídanse a quién van a servir, si al Dios que sirvieron vuestros padres en Egipto, del otro lado del río, o a los dioses de los cananeos en cuya tierra estáis, porque se les iban adhiriendo personas con sus costumbres y con sus idolatrías. Y esto cansó a Dios y cansó a Josué, y de ahí viene el famoso dicho de Josué: no me importa a mí su decisión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Correcto. ¿Verdad? Pero todo eso empezó aquí. No hagan eso, porque entonces van a hacer que Dios destruya al campamento de Israel y lo castigue. Y como vemos más adelante, eso fue lo que sucedió. Sí. Lo primero que pasó después de entrar a la amurallada y fortalecida ciudad de Jericó, Josué dijo: bueno, vamos a ir a pelear contra Ai. Ai está chiquita, no ocupamos tanta gente. Y ¡pum!, son derrotados. Y viene el trato de Dios con ellos. Y se descubre la razón por la que el Señor castigó a Israel con la derrota, ¿verdad? Alguien había tomado del anatema, de lo prohibido, alguien lo había tomado. Se tuvieron que tomar, hermanos, medidas extremas, dolorosas, ¿verdad? Aquí ya descubrimos casi al final del capítulo 7 que fue Acán quien desobedeció esa instrucción y le entró la codicia. Dice en el 7:21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Entonces viene la instrucción de Josué. Tomaron todo lo que Acán les había dicho. Dice el 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Correcto. ¿Todo por qué? Por la desobediencia a estas instrucciones. Guárdense del anatema. No toquen las cosas prohibidas por el Señor, porque van a turbar al campamento y al pueblo. Y aquí Josué le dijo: que la turbación venga sobre ustedes, porque ustedes hicieron esto a escondidas. Y podemos imaginarnos la escena, ¿no? Josué juntando en un lugar a toda la familia de Acán con todas sus pertenencias, incluyendo el anatema que tomaron de Jericó, siendo apedreados por el pueblo, siendo quemados por el pueblo, y todo Acán y todo lo que tenía simplemente se convirtió en un montón de piedras. Dice el escritor que permanece hasta hoy. Ese hasta hoy, hermanos, que leemos frecuentemente en el Antiguo, paréntesis, ese hasta hoy que encontramos en la Biblia, como en este caso de Josué capítulo 7 al final, ese hasta hoy se toma como hasta el tiempo en el que se escriben las escrituras. Sí. Porque si alguien dice: mira, eso está hasta hoy, ¿dónde estará? No sabemos. Ese hasta hoy es solamente hasta el tiempo en el que se escriben las escrituras. Después de eso, si al Señor le place y nos permite que el trabajo de los arqueólogos nos permita ver resultados como estos, de alguien diga: miren, encontramos el montón de piedra donde hay adentro esqueletos y hay un lingote de oro, y entonces aquí está el anatema de Acán, sí, ¿verdad? Pero eso va a ser trabajo de la arqueología, que hay mucha arqueología respaldando la historia bíblica, pero eso es lo que significa hasta hoy cuando leemos las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, la instrucción era muy directa: cuidado de tocar lo que está destinado para la destrucción. No lo toques, no lo tomes, porque va a haber consecuencias. Y hermanos, el pueblo tuvo la primera consecuencia hasta que el Señor le dio instrucciones a Josué, lo descubrieron y fue terrible para toda la familia de Acán. Correcto. ¿Ok? El principio que quiero enfatizar, que quiero subrayar de todo lo que de lo que acaba de decir el pastor, es que hay bendición y victoria en la obediencia a Dios siempre, y que en la desobediencia hay consecuencias terribles. El pecado siempre tiene consecuencias, hermanos, tengamos cuidado con eso. Y si algo podemos ver en la historia de Acán, es que el pecado no solamente lo afectó a él, sino que afectó a toda su familia. Así tenía que ser, desarraigar. Sí. Y algo que podemos ver es que incluso a veces en nuestra vida es que cuando cometemos pecado no solamente nos afecta a nosotros, afectamos a la gente a nuestro alrededor. Sí. Entonces hay que obedecer. Y es muy doloroso. Sí. Causa dolor, hermanos, y a veces ese dolor dura por mucho tiempo. Obedezca o lo vamos a apedrear. Dios tenga misericordia de nosotros. Y es muy claro ahí también, pastor, como usted lo mencionaba también, las instrucciones que se dan, ¿verdad? Sí. O sea, está hablando de unas instrucciones precisas, unas instrucciones claves dentro de la historia, y así lo podemos aplicar también en nuestra vida, ¿no? Hay instrucciones que Dios nos da muy claras, muy precisas, igual siendo cristianos de año. Hay cosas que a lo mejor, como luego se dice, no luchamos todavía en lo emocional o en lo sentimental, ¿no? Todavía no queremos quitar esas cosas que están por ahí, pero hay una instrucción de parte de Dios a través del consejo de la palabra, a través de un pastor, a través de un maestro de la escritura, que tú sabes que te confronta. O sea, que Dios habla a través de su siervo y te da la instrucción a dejar eso y seguir con el propósito de Dios.
Y esa es la instrucción de parte de Dios. Yo no sé cuál sería la instrucción para tu vida en este momento, pero si hay algo de parte de Dios para ti, solamente haz lo que dice la Escritura, sé obediente. Sí. Sé obediente nada más. Y te aseguro que aunque te cueste dejarlo, o aunque te cueste dejarlo de hacer, si obedeces a Dios, va a ser mayor la bendición para ti y para los que te rodean a ti también en tu hogar. Y alcanza a muchas personas, sí. Así es. Ser obedientes, aunque no nos parezca lógico, ¿no? Como lo hemos visto precisamente en este tema. Así es. No nos equivocamos cuando decimos aprendamos de la fe de Josué, ¿verdad? Correcto. Hay mucho que aprender. Así es. Muy bien, seguimos adelante. Que la siguiente pregunta dice, ¿qué nos dice Josué 6:27? Ok, dice la palabra del Señor. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Eso es lo que dice la Escritura, y en respuesta a la pregunta, pues estaba Jehová con Josué, y se empezó este personaje a ser famoso en medio de esta historia. Amén, pastor. A ver, Román, búscate por ahí qué dice el 1:5. Josué 1:5. Josué 1:5. Muy bien, dice la palabra del Señor de esta manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué dice el 6:27? 6:27 dice así la palabra del Señor. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios no es hombre para que mienta, Así es. ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el llamamiento le dijo, voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí, en el principio de la conquista, le dice, y estaba Jehová con Josué. Así es. Y se empezó a hacer famoso. Josué vino a ser tan famoso por confiar en el Señor que 4,000 años, casi 4,000 años después, seguimos hablando de él. Me gustaría, pastor, leer un versículo Sí. que dice el mismo Josué en el capítulo 23. Ajá. Hablando al pueblo de Israel, le dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y Josué no se cansó, hermanos. Josué fue respaldado por el Señor. Y qué lindo es terminar, hermanos, este capítulo aprendiendo de la fe de Josué con Josué capítulo 6, con esta victoria de Israel sobre Jericó. Y de aquí, hermanos, podemos aprender de las cosas que marcaron esta victoria. Se las resumo en 5 frases, 5 expresiones. Aprendemos fe. Josué e Israel creyeron en el plan de batalla. Número 2, obediencia. Josué e Israel siguieron el plan de batalla exactamente como Dios les fue diciendo. Número 3, valor. Israel siguió el plan de batalla pese al peligro. Ahí estaban, como decimos coloquialmente, al pie del cañón. Número 4, resistencia. Israel siguió el plan de batalla por un periodo de tiempo, aun cuando parecía que nada estaba pasando. Resistieron hasta el 7º día. Y número 5, Israel no se apoyó en confabulaciones carnales ni métodos del mundo. Su confianza estaba en el Señor, no en ingenuidad humana. Había una total dependencia y apoyo en el Señor.
Así es. ¿Qué cosas tan maravillosas podemos aprender aquí, hermanos? Fe, obediencia, valor, resistencia y apoyo en Dios, no en el hombre. ¿Algo más que quieran comentar? No, pastor. No, pues vemos claramente cada uno de estos puntos finales, que tan importantes son ponerlos en práctica, mis hermanos. Tan importante, yo lo mencionaba hace ratito, ¿verdad? ¿Cuál sería la situación la cual tú estás pasando en este tiempo? Yo te animo a que pongas en práctica este capítulo y que puedas aprender algo sobre la historia de este personaje Josué, que Dios le dio instrucciones, Dios le mostró lo que tenía que hacer. Josué en obediencia lo puso en práctica y no solamente él fue bendecido, sino todo lo que estaba alrededor de él. ¿Qué quiere decir esto? Que en la situación en la que tú te encuentras, si tú eres obediente y pones en práctica cada uno de estos puntos, fe, obediencia, el valor, ser resistente y no apoyarte en tu propia opinión, y pones en práctica lo que dice la Escritura, tú vas a tener éxito en todo momento y vas a ser bendecido tú y toda tu casa. Amén, amén. Y recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito. Tenemos mucho que aprender aquí. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la charla que podemos tener tan amena, aprendiendo de este hombre y de todo el pueblo de Israel, pese a una situación dura y de disciplina para el pueblo, que sin duda alguna trajo tristeza y dolor al pueblo, pero que dentro de tu plan era necesario. Dios, gracias por enseñarnos acerca de la fe, de la obediencia, de la resistencia, de permanecer en ti y de seguir tus instrucciones. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vencer toda estrategia del enemigo, todo plan perverso y malvado del enemigo en el que muchas veces somos invitados a actuar. Ayúdanos a dejar todo en tus manos y ayúdanos a serte fieles, aún en medio de las cosas que a nuestra lógica humana no parecen funcionar. Ayúdanos a soltarnos en ti, porque tú sabes perfectamente lo mejor para nosotros. Gracias por Josué, este tremendo hombre de Dios que nos bendice esta noche en nuestro diálogo, y podemos decir con toda seguridad que podemos aprender mucho de la fe de Josué. Gracias por nuestro amigo, el pastor Román, que tuvimos la bendición de que nos acompañara esta noche y podemos con este diálogo bendecir a mucha gente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, dejamos de tarea para la próxima semana memorizar. Memoricen, por favor, Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. ¿Quiénes? Los que confían en Jehová. ¿Ok? ¿Y qué vamos a leer, yo, para la próxima semana, y qué vamos a estudiar? Bueno, la siguiente semana, hermanos, vamos a pedirles por favor que lean el libro de Jueces, capítulo 6 y 7. Háganse espacio ahí en la lectura, en el reto que tenemos. En el reto que tenemos, que sabemos están cumpliendo y estamos contentos por eso, hermanos. Sí, sí. Hagan un espacio y lean también Jueces, capítulo 6 y 7. Vamos a estar estudiando la fe de Gedeón. Tremenda lección, ¿eh? Sí. Tremendos capítulos, hermanos. Tenemos mucho que aprender de Gedeón, de quien estaremos dialogando la próxima semana. Mientras tanto, amados hermanos, rogamos a nuestro Dios Todopoderoso que la paz de Jesucristo esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.